Muy buenos días con todos. Nuestro tema del día de la clase de hoy es los valores comunes del Helade. Los elementos que contribuían a que los habitantes de la Helade se sintiesen unidos eran la lengua, que los habitantes de la Helade hablaban una misma lengua, el griego, con la que se escribían las primeras obras literarias que conocemos. Estas obras, como la Ilíada o la Odisea, recogen relatos legendarios que se transmitían oralmente de generación en generación. En el siglo VIII a. C., Homero les puso por escrito: la Ilíada narra los últimos episodios sangrientos de la guerra de Troya, y la Odisea relata el regreso a casa de uno de los héroes de la guerra de Troya, Ulises. La religión habla de que los rituales religiosos formaban parte de los actores públicos. De las polis, los griegos tenían numerosos dioses comunes, aunque cada polis solía tener una divinidad protectora. Las fiestas panhelénicas, estas fiestas se celebran dentro de santuarios dedicados a los grandes dioses griegos, que ellas participaban los habitantes de diferentes polis de la Helade, que hacían procesiones y ofrendas, sacrificios en honor a los dioses. La celebración más famosa fue la de los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, que tenían este lugar cada 4 años desde los años 776 a. C. Se celebraron en la ciudad sagrada de Olimpia y duraban 7 días, a lo largo de los cuales tenían lugar diversas pruebas deportivas. Aquí, como ven, tenemos unos ejemplos del alfabeto griego y su equivalencia equivalente en latino. Los valores comunes de la Helade, la antigua Grecia, incluían lo que es la lengua griega, la religión politeísta, los santuarios y las costumbres compartidas, así como un sentido de identidad cultural y una pertenencia en un territorio común. A pesar de la existencia de ciudades-estado independientes, Eh, la lengua, todos los habitantes de la Helade hablaban griego, aunque con diferentes dialectos. La religión, compartían una mitología y un panteón de dioses, con Zeus como figura principal. También eran comunes las celebraciones religiosas, como los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, así como las prácticas funerarias y otras costumbres. Los lugares como Delfos y Olimpia eran considerados sagrados y o traían a personas de todas las ciudades-estado. A pesar de la independencia de la polis, ciudades-estado, los griegos se consideraban parte de una misma cultura y compartían un sentido de pertenencia de la Helade. Aunque no existía un estado unificado, la Helade se refería a la región geográfica habitada por los griegos. Los griegos también valoraban la excelencia en diversos ámbitos, como la valentía, la moderación y la justicia, tanto a nivel individual como ciudadano. Entonces, los valores comunes, como les comenté, eran la lengua, como también dice en el libro. La lengua, todas las ciudades-estados de la Helade hablaban del griego, tenían unos santuarios y costumbres comunes, la religión tenía numerosos dioses en común. La excelencia política de ciudadana de los griegos consistía en el cultivo de tres virtudes específicas: andreía, valentía, sofrosine, moderación o equilibrio. Estas virtudes formaban lo que era un ciudadano relevante, útil y perfecto. La Helade, la tierra de los helenos, como se designaba en la antigua Grecia, abarcaba una vasta zona geográfica que comprendía desde el Mediterráneo occidental, Marsella, hasta los confines del Oriente Medio, incluidas las islas griegas.
El valor que estableció el griego, además de la filosofía, el griego clásico fue el idioma de importantes avances de la ciencia y las artes. Matemáticos como Euclides y Arquímedes realizaron descubrimientos fundamentales en geometría y física, mientras que los historiadores como Heródoto sentaron las bases de la historiografía moderna. ¿Qué significa ellas en latín? Registrado por primera vez en 1790 y 1800 desde el latín ellas, norte de Grecia, en expansión al Peloponeso, toda Grecia, del griego ellas, un nombre aplicado a varios lugares de la antigua Grecia. Por ejemplo, Dodona, una parte de la Fictiotile, en Tesalia, habitada por los Mirmidones, la ciudad de Tesalia, norte de Grecia, en posición. Las características culturales que tiene la cultura griega es que su influencia en la filosofía occidental, el origen de la democracia, la creación de los Juegos Olímpicos, su vasta mitología, la belleza de su arte y arquitectura, la importancia de la literatura y el teatro, la gran cantidad de islas, su gastronomía, la calidez de su gente y la belleza en sus playas y paisajes. Uno de esos sería la cuna de la filosofía, el origen de la democracia, los Juegos Olímpicos, la mitología griega, el arte y la arquitectura, la literatura y el teatro, las islas, la gastronomía y la hospitalidad griega y paisajes.